Los testimonios compartidos en esta plataforma se presentan exactamente como los hemos recibido, ofreciendo una ventana a las experiencias personales y reflexiones de quienes han compartido generosamente sus historias con nosotros. Invitamos a nuestros espectadores a acercarse a estas narraciones con empatía y comprensión, reconociendo que representan recorridos profundamente personales. Les agradecemos su paciencia y por aceptar las perspectivas únicas de cada individuo. El poderoso testimonio de hoy proviene de la hermana Catherine O'Connor, una monja de Dublín, Irlanda, que ha elegido gentilmente compartir una experiencia que cambió su vida con nosotros. Hay historias que llegan a lo profundo del alma, historias que desafían cada creencia que creíamos comprender. Esta es una de esas historias. Durante muchas décadas, la hermana Catherine O'Connor dedicó toda su vida al servicio de la Iglesia Católica. Nacida en una devota familia católica en Dublín, Irlanda, tomó la decisión de sacrificar todo, sus aspiraciones personales, su independencia e incluso su nombre de pila, para poder vivir una vida dedicada a Dios en el convento. Sus días transcurrían entre oración, ayuno y estricta obediencia, todo ello con la creencia de que estaba recorriendo un camino sagrado hacia la santidad. Sin embargo, una noche, mientras se arrodillaba en solemne oración ante el altar, ocurrió algo extraordinario y completamente imprevisto. De repente se desplomó fuera de la capilla y en un instante se encontró transportada a otro reino, un lugar mucho más allá de todo lo que jamás hubiera podido imaginar. En ese espacio sobrenatural se encontró con Jesucristo. Sin embargo, lo que le reveló haría añicos los cimientos de todo lo que había conocido. A pesar de toda una vida de servicio a la Iglesia, se dio cuenta con una claridad repentina y aterradora de que había estado sirviendo a la institución de la religión en sí, en lugar de servirle verdaderamente a él. Lo que sigue es su testimonio, un testimonio de fe profunda, duda dolorosa, revelación impactante y redención final. Es un viaje que la obligó a reconsiderar todo lo que alguna vez consideró querido. Un viaje que le exigiría renunciar a todo aquello en torno a lo cual había construido su vida, pero que, en última instancia, le ofrecería la verdadera libertad. Escuchemos ahora su historia. Mi nombre es Catherine O'Connor. Tengo 32 años y soy de Dublín, Irlanda. Nací en una familia donde la fe era el pilar central de nuestras vidas. Algunos de mis primeros recuerdos son el dulce aroma de las velas encendidas, el sonido de los himnos en latín que llenaban el aire y el peso fresco y reconfortante de las cuentas del rosario en mis pequeñas manos. Mi madre estaba profundamente comprometida con la Iglesia y mi padre, aunque más tranquilo en su observancia religiosa, era un hombre fiel que nunca faltaba a misa. La Iglesia no era simplemente una parte de nuestras vidas, era nuestra vida. Al crecer en Dublín, aprendí rápidamente que amar y honrar a Dios era obedecer las enseñanzas de la Iglesia, y abracé esta enseñanza con todo mi corazón. Estaba fascinada por las vidas de los santos, encantada por sus sacrificios desinteresados y profundamente conmovida por su inquebrantable devoción a Dios. Pero había una figura que capturó mi corazón más que ninguna otra, la Santísima Virgen María. Admiraba su pureza, la devoción y el sentido de separación sagrada que ella encarnaba. Anhelaba ser como ella, santa, dedicada y apartada para Dios. Cuando cumplí 8 años, mi decisión estaba tomada. Quería ser monja. Se lo dije a mi madre una noche, con la voz llena de absoluta certeza. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras sonreía y respondía, entonces lo harás, querida. Esa es la vocación más alta de todas. A partir de ese momento, mi camino estaba marcado. Mientras otras chicas soñaban con casarse y tener una familia, yo soñaba con ponerme el hábito y hacer mis votos sagrados. Mientras ellas chismorreaban sobre amores y novios, yo me concentraba en cultivar el silencio y la humildad, creyendo que los deseos mundanos eran distracciones del llamado que Dios había puesto en mi vida. Todos los domingos, me sentaba en el primer banco de nuestra iglesia parroquial, con los ojos fijos en los sacerdotes y monjas que nos dirigían en el culto, soñando despierta con el día en que yo también pudiera estar entre ellos.
A los 16 años, el padre Donovan, nuestro párroco, notó mi devoción y me preguntó: «Catherine, tienes un corazón que busca a Dios. ¿Has pensado alguna vez en ingresar al convento?» «Sí, padre», respondí sin pensarlo 2 veces. «Es todo lo que siempre he deseado». Él sonrió cálidamente. «Entonces es hora de preparar tu alma para la vida que te espera». Mi preparación comenzó de inmediato. Estricta disciplina, largas horas de oración y un compromiso inquebrantable con la obediencia. Me enseñaron a creer que cuestionar era peligroso, que la Iglesia tenía todas las respuestas y que la verdadera fe requería una sumisión total. A los 18 años, dejé atrás a mi familia y mi hogar, y me mudé a un convento en Dublín. Cuando les di un beso de despedida a mis padres, supe que nunca volvería a vivir bajo su techo. «Esto es para Dios», me susurré a mí misma mientras cruzaba las imponentes puertas del convento. «Ahora le pertenezco». Realmente lo creía con todo mi corazón. Lo que no sabía es que años después, llegaría a cuestionarlo todo. En el momento en que entré en el convento de Santa Brígida, supe que mi vida nunca sería la misma. El convento era un mundo en sí mismo, silencioso, sagrado y estrictamente gobernado. El aire estaba impregnado del aroma del incienso y de la madera antigua del edificio, y los pasillos resonaban con el suave sonido de los pasos y las oraciones susurradas. Me recibió la Madre Superiora Agnés, una figura alta e imponente con penetrantes ojos azules. «Obediencia, silencio y sacrificio», dijo con voz autoritaria pero no cruel. «Estos son los fundamentos de nuestra vida aquí. Dejarás atrás el mundo y te convertirás en una esposa de Cristo». Asentí con entusiasmo, ansiosa por comenzar la vida que tanto había anhelado, renunciar a todo por Dios. La vida en el convento era estructurada y exigente, cada momento estaba justificado. 4:30 de la madrugada, levantarse y orar. Las campanas de la iglesia sonarían antes de la primera luz del alba, sacándonos de nuestro letargo para orar. 5 de la madrugada, misa de la mañana. La Eucaristía era el centro de nuestro culto diario. 6:30 de la mañana, reflexión silenciosa. Hablar estaba permitido solo cuando era absolutamente necesario. El silencio era una parte integral de nuestra disciplina espiritual. 7 de la mañana, tareas diarias. Limpiar, cocinar, jardinería. Cada tarea, por insignificante que fuera, era un acto de servicio a Dios. 9 de la mañana, continuación de las tareas y quehaceres del día. El ritmo diario de vida en el convento se construía sobre una base de estudio y formación espiritual. Cada día, nos sumergíamos en las enseñanzas de la Iglesia, dedicando incontables horas al catecismo, a las vidas de los santos y a las tradiciones sagradas que guiaban nuestras vidas. 12 del mediodía, oraciones del mediodía seguidas del rosario. 1 de la tarde, una comida tranquila y contemplativa, en total silencio. 3 de la tarde, tareas laborales, que variaban desde enseñar en la escuela parroquial hasta ayudar a los enfermos o ayudar a mantener la capilla. 6 de la tarde, oraciones de la tarde, seguidas de la confesión. 8 de la tarde, las últimas horas de silencio, se apagaban las luces. Cada día se fundía a la perfección con el siguiente, sin distracciones, sin placeres del mundo, solo disciplina, oración y sumisión inquebrantable a la autoridad de la Iglesia. Durante muchos años, abracé esta vida con todo mi corazón. Creía sinceramente que estaba siguiendo el camino que Dios había diseñado para mí. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, algo sutil empezó a agitarse dentro de mí, un susurro de duda, un tirón silencioso en mi corazón. Al principio, apenas se notaba, un destello de incertidumbre bajo la superficie de mi devoción. Pero estaba allí, haciéndose más fuerte con cada día que pasaba. Empecé a notar cosas que me preocupaban, el control sofocante de las reglas que parecían menos para guiar la fe y más para controlar las vidas. Los ciclos constantes de confesión, donde incluso el más mínimo atisbo de duda o imperfección se trataba como un pecado. La autoridad incuestionable de los sacerdotes,
como si tuvieran la única clave de la verdad, sin lugar para la reflexión personal o el desafío. Luego estaban las prácticas que no podía encontrar en la Biblia. Nos enseñaban a rezar a María y a los santos, a interceder por las almas del purgatorio, a seguir rituales y tradiciones que parecían más costumbres que mandamientos sagrados. Nunca me atreví a expresar estas dudas en voz alta. Me convencí, una y otra vez, de que la Iglesia sabe más y que la confianza absoluta era el único camino hacia la salvación. Pero las preguntas no se desvanecieron, en cambio, crecieron y se volvieron imposibles de ignorar. Una noche, mientras me arrodillaba ante el altar, rezando para recibir orientación, esas preguntas cambiarían el curso de mi vida para siempre. Era una fresca tarde de otoño y el convento estaba en silencio, el silencio solo roto por el distante repique de las campanas de la capilla que nos llamaban a completas, la última oración del día. Acababa de terminar de preparar el altar para la misa de la mañana siguiente, asegurándome de que cada vela estuviera cuidadosamente colocada y cada mantel meticulosamente doblado. Mientras estaba en la capilla, la luz parpadeante de las velas proyectaba suaves sombras sobre las antiguas paredes de piedra. Una abrumadora necesidad de orar se apoderó de mí. Me arrodillé ante el sagrario dorado, con las manos entrelazadas con fuerza en silenciosa devoción. Señor, te he dado toda mi vida, susurré suavemente, con el corazón al descubierto. Déjame servirte como deseas. Pero mientras oraba, algo inexplicable sucedió. Una pesadez se apoderó de mí y mi visión se nubló. Mi cabeza daba vueltas y una inquietud inquietante se apoderó de mi pecho. Traté de ponerme de pie, pero mis piernas me traicionaron y me desplomé. La oscuridad me envolvió. Al momento siguiente, me encontré ya no en la capilla. Estaba en un lugar tan vasto, tan radiante, que las palabras no podrían hacerle justicia. La luz, no solo luz, sino un brillo abrumador e indescriptible, llenaba cada centímetro del espacio. Era cálido, puro y vivo. No tenía miedo, en cambio, sentí una abrumadora sensación de paz, pero al mismo tiempo, una profunda reverencia que me mantuvo con los pies en la tierra. Me di vuelta y allí estaba él, Jesucristo. Él estaba de pie frente a mí, vestido con una túnica blanca suelta, su rostro resplandeciente como el sol. Sus ojos, esos ojos penetrantes, estaban llenos de amor y tristeza, mirando profundamente lo más profundo de mi ser. Mi corazón se aceleró y, sin pensar, caí de rodillas. Señor, mi voz tembló, ¿es esto real? Él me miró con infinita ternura y habló. Catalina, hija mía, me has buscado con todo tu corazón, pero has estado atada por tradiciones que no son mías. Estaba confundida. ¿Qué quería decir? Yo había seguido a la Iglesia con una fe inquebrantable. ¿No era así? Tu amor es sincero, pero tu devoción ha sido puesta en manos de los hombres, no en mí, continuó. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera, él levantó su mano y de repente, visiones inundaron mi mente. Una por una, vi imágenes que me sacudieron hasta la médula. Vi gente arrodillada ante estatuas, rezando a los santos en lugar de rezar directamente a Dios. Vi sacerdotes en confesionarios, ofreciendo la absolución de los pecados, pero viviendo vidas llenas de oscuridad e hipocresía. Vi rituales, doctrinas y tradiciones que no se encontraban en la Biblia, pero que se enseñaban como si fueran verdades divinas. Vi millones de almas atrapadas en una red de reglas hechas por el hombre, creyendo que estaban siguiendo a Dios, cuando en realidad estaban siguiendo un sistema humano, no la voluntad divina. Las lágrimas corrían por mi rostro. Señor, grité, con la voz quebrada, te he servido en esta iglesia toda mi vida, fue todo en vano. Su voz era suave pero firme. No fue en vano, hija mía. Me buscaste con un corazón puro, pero yo deseo la verdad por sobre la tradición, la relación por sobre la religión, mi palabra por sobre las doctrinas del hombre. Entonces, sus palabras me traspasaron el alma. Muchos me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí.
Me quedé sin aliento. Reconocí esas palabras. Mateo 15, 8-9, la advertencia que Jesús dio contra seguir las tradiciones de los hombres en lugar del mandato de Dios. Vi destellos de otras escrituras. Mateo 23, 9, que dice, no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Luego, 1 Timoteo 2, 5, hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Oseas 4, 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lloré. Incontrollablement. Todo lo que había creído, todo sobre lo que había construido mi vida, se estaba desmoronando ante mí. Jesús se acercó, su mano descansando suavemente sobre mi hombro. Debes regresar, dijo suavemente. Sacudí la cabeza, el peso de sus palabras se hundió en mí. No quiero regresar. Su mirada se suavizó con amor. Debes ir y decirles la verdad. Y tan de repente como había comenzado todo, me desperté sobresaltada. Jadeé en busca de aire, el brillo estéril de las luces del hospital me cegó. Estaba viva. Una enfermera corrió a mi lado, llamando a un médico. Mi corazón se aceleró y mi mente se arremolinó con el vívido recuerdo de lo que acababa de experimentar. Catherine, ¿me oyes? Preguntó el doctor con voz preocupada. Parpadeé, me dolía el cuerpo, pero estaba viva. Sin embargo, no era la misma. Había visto la verdad y sabía que nunca podría regresar al convento como antes. Había cambiado para siempre y el viaje que tenía por delante ya no estaría definido por la tradición, sino por la verdad que había encontrado en ese lugar de otro mundo. La habitación estaba en silencio ahora, pero el peso de esa revelación divina permanecería conmigo. Para siempre. El pitido rítmico del monitor cardíaco era el único sonido en la habitación, por lo demás silenciosa. Mi cuerpo se sentía débil, las secuelas de lo que acababa de experimentar, pero mi mente daba vueltas, abrumada por el profundo encuentro que acababa de vivir. Había regresado de un lugar más allá de este mundo, de la presencia misma de Jesús. Sin embargo, allí estaba, de nuevo en el mundo de los vivos, mi cuerpo todavía atado a la existencia terrenal. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Hermana Catherine? La voz era suave, pero llena de preocupación. Me di vuelta y vi a la Madre Superiora parada en la puerta, con los ojos llenos de preocupación. Entró en la habitación lentamente, su largo hábito negro flotando detrás de ella como una sombra. Se sentó junto a mi cama, su toque cálido mientras tomaba mi mano. Estábamos tan preocupados, dijo suavemente, con voz temblorosa. Los médicos dijeron que te desmayaste afuera de la capilla. Te encontraron inconsciente. ¿Qué pasó, niña? Dudé. ¿Cómo podía siquiera empezar a explicar lo que había visto? ¿Cómo podía decirle que Jesús mismo me había mostrado verdades que contradecían directamente todo? ¿Lo que creíamos? No, no sé cómo explicarlo, susurré, mi voz apenas audible. Pero algo me pasó, madre. Lo vi a él. Sus cejas se fruncieron con confusión. ¿Él? Preguntó, con su voz llena de incertidumbre. Tragué saliva con fuerza, mi pecho se apretó. ¿Cómo podía siquiera explicar la gravedad de esto? Jesús, exhalé con fuerza, con la respiración entrecortada. La Madre Superiora se persignó, con una mezcla de asombro y preocupación en su rostro. Alabado sea nuestro Señor. Dime, ¿qué dijo? Hice una pausa, sin saber cuánto revelar. ¿Debería contarle todo? ¿Debería compartir la revelación completa, la visión que me había sacudido hasta lo más profundo? Respiré profundamente y decidí empezar con cuidado, tanteando el terreno. Me mostró cosas, dije lentamente, con la voz temblorosa por la emoción. Cosas sobre nuestra fe, nuestras tradiciones. Dijo que muchos lo honran con los labios, pero sus corazones están lejos de él.
La Madre Superiora asintió, su expresión se suavizó un poco. Sí, hermana. Siempre debemos esforzarnos por tener corazones puros. Pero no podía dejarlo ahí. Las palabras que Jesús me dijo no eran tan simples como eso. Habían sido mucho más profundas, llegando al corazón mismo de nuestras prácticas. No, madre. Dije, con voz más urgente ahora. Estaba hablando de algo más profundo. Tragué saliva con fuerza y los ojos se me llenaron de lágrimas. Me mostró cosas que hacemos en la iglesia, rezar a los santos, confesarnos con los sacerdotes, rituales que no están en la Biblia. Dijo que desea una relación con nosotros, no solo religión. El rostro de la Madre Superiora se tensó, su mandíbula se tensó. Se levantó de repente, sus movimientos fueron bruscos. Hermana Catherine ha pasado por una gran prueba, dijo con tono sereno. Tal vez su mente esté confusa. Somos la verdadera Iglesia de Cristo. Todo lo que hacemos ha sido transmitido durante siglos. Sentí un profundo dolor en el pecho. ¿Cómo podía descartar lo que yo había visto, lo que sabía que era la verdad? El fundamento mismo de todo por lo que había vivido estaba siendo cuestionado, y sin embargo ella se mantenía firme en su negativa a aceptarlo. ¿Pero está en la Biblia? Insistí, con el corazón palpitando con fuerza. Sus labios se tensaron y, por un momento, hubo un destello de incomodidad en sus ojos, pero pasó rápidamente. No nos basamos únicamente en las Escrituras, respondió con autoridad. Tenemos una tradición sagrada. La Iglesia tiene autoridad. El dolor en mi pecho se intensificó. Había pasado toda mi vida dentro de esta institución, siguiendo cada una de sus reglas, aceptando cada una de sus doctrinas. Pero ahora, Jesús me había mostrado algo diferente, una verdad que no podía ignorarse. Madre, susurré, con la voz quebrada, ¿qué pasa si hemos estado poniendo a la Iglesia por encima de la Biblia, por encima de Jesús mismo? Sus ojos brillaron de ira, y de repente se levantó de la silla, elevándose sobre mí. Basta, hermana Catherine, espetó, con su voz aguda y autoritaria. Eres una monja de la Santa Iglesia Católica. No dejes que el diablo plante semillas de confusión en tu corazón. Me estremecí ante sus palabras, el peso de su reprimenda me aplastó. ¿Podría ser? ¿Me estaban engañando? Pero en el fondo, sabía la verdad. Había visto a Jesús. Había oído su voz. Y nunca podría dejar de ver lo que él me había revelado. Los días que siguieron fueron agonizantes. Físicamente, me recuperé rápidamente, pero mi alma estaba agitada. Intenté volver a mi rutina, las oraciones de la mañana, la misa, el servicio en el convento. Pero cada vez que rezaba el Ave María, sentía que un malestar crecía dentro de mí. Cada vez que confesaba mis pecados a un sacerdote, oía las palabras de Jesús resonar en mi mente. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2, 5. Y cada vez que veía gente arrodillada ante estatuas, recordaba el mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, Éxodo 24:5. Traté de silenciar las preguntas en mi corazón, diciéndome, quizás lo entendí mal. Pero la convicción solo se hizo más fuerte. Me encontré leyendo la Biblia en secreto cada vez más, buscando respuestas. Y cuanto más leía, más me daba cuenta de que Jesús no me había llamado a una religión. Me había llamado a una relación con él mismo. Sabía lo que tenía que hacer, pero me costaría todo. Una noche, sentada en mi pequeña habitación del convento, miré fijamente el crucifijo en la pared. Me dolía el corazón y se me llenaban los ojos de lágrimas. Señor, ¿qué quieres que haga?, susurré desesperada. Y entonces lo escuché de nuevo, la misma voz, el mismo llamado. Sígueme. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía lo que eso significaba. Tenía que irme.
Dejar el convento. Dejar la iglesia que había amado toda mi vida. Dejar todo atrás para seguirlo solo a él. Con manos temblorosas, preparé una pequeña maleta. Me quité el hábito, el velo, todo lo que me identificaba como monja. Ya no era la hermana Catalina. Era simplemente una hija de Dios que seguía la voz de mi Salvador. Eché una última mirada a mi habitación, con el corazón apesadumbrado por el dolor y la esperanza. Jesús, confío en ti, susurré mientras salía por las puertas del convento, adentrándome en lo desconocido. El aire frío de la noche me golpeó la cara cuando salí al mundo exterior. Por primera vez en mi vida, no tenía certezas, ningún plan ni ningún lugar al que ir. Durante años, el convento había sido mi hogar, mi identidad. Pero ahora, lo dejaba todo atrás por Jesús. Miré hacia atrás, a los imponentes muros de piedra, las vidrieras tenuemente iluminadas de la capilla. Dentro, las monjas se estarían preparando para las oraciones de la tarde, sin saber que una de las suyas se marchaba para siempre. Con lágrimas en los ojos, me di la vuelta y susurré, Señor, guíame. Y con eso, di un paso adelante hacia un mundo nuevo y desconocido. Dublín estaba lleno de movimiento, las calles palpitaban de gente, los coches pasaban a toda velocidad, las luces brillaban a lo lejos. Se sentía extraño caminar entre ellos con ropa normal, ya no era una monja, solo otra mujer, perdida entre la multitud, buscando. No tenía dinero ni un lugar donde quedarme. La iglesia me había proporcionado todo antes, pero ahora no tenía nada. Jesús, ¿a dónde iré?, susurré en voz baja. Encontré un lugar tranquilo cerca de un pequeño café, me senté en un banco, mi corazón latía aceleradamente por el miedo y la incertidumbre. Pasaron las horas y observé el mundo moverse a mi alrededor, los autos, la gente, los brillantes letreros de neón. Y entonces, justo cuando estaba empezando a sentir el peso de mi soledad, escuché una voz. En lo más profundo de mi espíritu, un impulso inexplicable me guió hacia la iglesia en Dawson Street. Aunque no entendía del todo la razón, algo dentro de mí me impulsó a ir y obedecí. Al acercarme, me di cuenta de que esta iglesia no se parecía a ninguna otra que hubiera visto. Antes. Era humilde, sencilla, sin estatuas imponentes, sin altares dorados relucientes. El aire no estaba cargado de incienso ni del resplandor de velas parpadeantes. En cambio, me encontré con algo completamente nuevo, un suave y armonioso zumbido de voces que se elevaban en adoración. Dudé mientras estaba de pie ante la puerta. ¿Era siquiera bienvenida allí? ¿Me aceptarían? Mientras permanecía paralizada por la incertidumbre, apareció un hombre mayor con una sonrisa amable, con bondad en sus ojos, me hizo una seña para que entrara. «Entra, niña», me invitó, con su voz cálida y compasiva. Al entrar, me sentí abrumada al instante. La habitación estaba llena de gente, gente sencilla, que no recitaba cánticos antiguos ni rezaba a los santos, sino que adoraba a Jesús. Tenían las manos levantadas, sus rostros radiantes de alegría y pasión. Al frente, una mujer estaba de pie con una Biblia abierta. En todos mis años en el convento, rara vez había visto una Biblia abierta y estudiada con tanta reverencia. Leyó en voz alta el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». Me quedé helada. Así era exactamente como me sentía, agotada, agobiada y perdida. Y luego, como si hablara directamente a mi alma, la mujer agregó, «Jesús no quiere tus rituales, quiere tu corazón». Las lágrimas brotaron de mis ojos y corrieron por mi rostro. En ese momento, sentí que algo se agitaba dentro de mí, un sentido de pertenencia, la comprensión de que finalmente había encontrado la verdad que había estado buscando todos estos años. Después del servicio, el pastor me invitó a sentarme con él. Allí, en la quietud del momento, le conté toda mi historia, los recuerdos de mi infancia, mis años como monja,
el encuentro celestial con Jesús que había encendido un fuego dentro de mi corazón y la convicción implacable que había ardido desde entonces. Escuchó atentamente, su corazón abierto al mío, y después de una larga pausa, abrió suavemente la Biblia de nuevo. Hermana, dijo, con voz suave pero llena de convicción, buscaste a Dios con todo tu corazón, pero a veces incluso las buenas intenciones pueden llevarnos por mal camino. Jesús nunca nos llamó a la religión, nos llamó a sí mismo. Pasó a Efesios 2, 8-9 y leyó en voz alta, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Me quedé mirando las palabras, con la mente acelerada. Toda mi vida había creído que la salvación era algo que tenía que ganarme. Había ayunado, orado, confesado y seguido todas las tradiciones de la Iglesia, todo con la esperanza de alcanzar la gracia. Sin embargo, allí, en esas palabras sencillas y profundas, vi la verdad. Nunca se había tratado de lo que yo podía hacer, siempre se había tratado de lo que Jesús ya había hecho. Su sacrificio en la cruz fue suficiente. Por primera vez, entendí verdaderamente el Evangelio. Las lágrimas llenaron mis ojos de nuevo, pero esta vez, eran lágrimas de liberación. Durante las semanas siguientes, me sumergí en la Biblia, buscando respuestas a las preguntas que me habían perseguido durante tanto tiempo. Encontré claridad en las páginas de las Escrituras. ¿Por qué confesamos nuestros pecados a un sacerdote? En ninguna parte de la Biblia se nos instruye a hacerlo. En cambio, se nos llama a confesarnos directamente a Dios, como se muestra en 1 Juan 1, 9. ¿Por qué oramos a los santos? 1 Timoteo 2, 5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué repetíamos oraciones mecánicamente, en lugar de hablar con Dios personalmente? Jesús mismo advirtió contra tales prácticas en Mateo 6, 7. La verdad destrozó todo lo que alguna vez había creído. Una noche, mientras me arrodillaba junto a mi cama, apretando la Biblia cerca de mi pecho, susurré una oración. Jesús, te entrego todo. Te elijo a ti por sobre la religión. Elijo la verdad por sobre la tradición. Guíame, Señor. Y en ese momento, una paz llenó mi corazón, una paz como nunca antes había conocido. Por primera vez, me sentí libre de las cadenas de la tradición, libre en Cristo. Pasaron los meses. Encontré un pequeño apartamento, tomé un trabajo sencillo y comencé a asistir a una iglesia que creía en la Biblia. Pero el camino no fue fácil. Muchos cuestionaron mi decisión, algunos incluso me calificaron de traidora. Mis antiguas hermanas del convento me dieron la espalda. Pero yo sabía la verdad y nada haría tambalear ese fundamento. Ya no repetía oraciones de memoria. En cambio, hablaba con Jesús como lo haría con un amigo cercano. Ya no me confesaba con un sacerdote, me confesaba directamente con Dios. Ya no seguía rituales a ciegas, vivía según la palabra de Dios. Había dejado la religión, pero había encontrado a Jesús, y eso había hecho toda la diferencia. A pesar de la libertad que había encontrado, la lucha interna estaba lejos de terminar. Me gustaría poder decir que abrazar a Jesús fuera de las limitaciones de la religión hizo que todo fuera más fácil, pero la realidad era muy diferente. Mi mente libraba una guerra constante. Las dudas susurraban sin descanso. ¿Había cometido un error? ¿Y si la Iglesia tenía razón y yo estaba equivocada? ¿Y si había abandonado mi verdadera vocación y perdido mi alma? Todas las noches luchaba con el miedo, sintiéndome completamente sola. Mi familia, devotos católicos durante generaciones, reaccionó como yo había temido. Cuando llamé a mi madre, su voz era fría y distante. Te criamos para amar a la Iglesia, dijo, con una gran decepción en su tono. ¿Cómo pudiste traicionarnos de esta manera? Mama, no he traicionado a Jesus, protest. Solo, te han engañado, me interrumpió bruscamente.
La Iglesia es el único camino verdadero. Tienes que confesarte y volver antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Anhelaba contarle la paz que había encontrado, la profunda verdad que Jesús me había revelado, pero ella se negó a escuchar. Mi hermano también me envió un mensaje, cortando fríamente nuestra relación. Ya no eres mi hermana. No vuelvas a contactarme. Incluso las monjas con las que había vivido y servido durante años se negaron a hablar conmigo. Para ellas, yo era un alma perdida, una hereje, una paria. Sola en mi apartamento, lloré. Había sacrificado a mi familia, mi comunidad, mi sentido de pertenencia, todo por la verdad. Pero en ese momento, sentí que lo había perdido todo. Dios, ¿es este realmente tu plan?, susurré con desesperación. Una noche, consumida por el peso de mis dudas, abrí mi Biblia, esperando encontrar paz. Pero en cambio, no sentí nada. Durante años, me habían enseñado que dejar la Iglesia significaba dejar la gracia de Dios. ¿Y si había cometido el mayor error de mi vida? Abrumada por la emoción, me derrumbé, sollozando incontrolablemente. Señor, si me han engañado, si estoy equivocada, por favor muéstrame, supliqué. Durante lo que me pareció una eternidad, permanecí sentada en silencio, con el corazón cargado de incertidumbre. Y entonces, lo sentí, en lo más profundo de mí, no como una visión o una voz audible, sino como una presencia tranquila y tranquilizadora. Una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Y en ese momento, recordé, había visto a Jesús. No una doctrina, no un ritual, sino a Jesús mismo. Él me había mostrado la verdad. No estaba perdida. Era libre. Me sequé las lágrimas, respiré profundamente y susurré con una convicción renovada, no hay vuelta atrás. Desde ese momento, me aferré a las palabras de Mateo 10, 37-39, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Las lágrimas que llenaron mis ojos esta vez no nacieron del dolor. Jesús me había advertido de antemano. Este rechazo, la soledad, todo era parte del camino que lo seguía. Él había prometido que si estaba dispuesta a perderlo todo por su causa, encontraría algo mucho más significativo. Había perdido a mi familia, pero a cambio, había encontrado a Jesús, y Él era más que suficiente para llenar el vacío. A medida que las semanas se convertían en meses, mi fe solo se fortalecía. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Comencé a abrirme a las personas de mi nueva iglesia, compartiendo mi testimonio con quienes me rodeaban. Algunos escuchaban conmocionados, otros estaban confundidos, pero había quienes, especialmente los que habían sido criados en hogares estrictamente religiosos, comprendían. Un día, después de un servicio, una mujer llamada Mary se me acercó con lágrimas en los ojos. Fui católica toda mi vida, dijo, con la voz llena de emoción. Hice todo lo que la Iglesia me pidió, pero en el fondo siempre faltaba algo. Ahora sé que era Jesús. Sus palabras me impactaron profundamente, despertando la conciencia de que había muchas otras personas como yo, devotas de Dios pero atrapadas en un sistema religioso, que nunca lo conocieron verdaderamente. Estaban atadas por rituales y tradiciones, pero nunca habían experimentado la verdadera relación con Cristo. Fue en ese momento que comprendí, tal vez este era mi nuevo propósito, ayudar a otros a liberarse de la religión y encontrarse con el Jesús vivo. Una noche, mi pastor me llamó a su oficina con una solicitud. Catherine, quiero que compartas tu testimonio el próximo domingo, dijo. Me quedé helada, la incertidumbre se apoderó de mí. Pastor, no estoy segura de estar lista, confíes. Todo es tan nuevo, y tengo miedo de que la gente piense que estoy atacando a la Iglesia Católica. Sonrió, sus ojos llenos de comprensión.
No estás atacando a nadie, me aseguró. Estás compartiendo tu experiencia y cómo Jesús ha transformado tu vida. Alguien necesita escucharla. Sus palabras tocaron una fibra sensible en mi interior, aunque el miedo todavía persistía. No se trataba de señalar con el dedo a una religión, se trataba de hacer brillar la luz de la verdad que me había liberado. Así que acepté. No sabía que esta decisión prepararía el terreno para algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Llegó el domingo y mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras estaba sentada en la primera fila, agarrando mi Biblia con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mi mente corría, las dudas nublaban mis pensamientos. Señor, ayúdame, susurré en oración. Esta no era una historia cualquiera. Estaba a punto de pararme frente a una congregación de cientos de personas, incluidos excatólicos como yo, y compartir la verdad de cómo dejé todo atrás para seguir a Jesús. ¿Lo aceptarían? ¿Me verían como un traidor? ¿Me etiquetarían como otro excatólico amargado que intenta derribar la iglesia? El miedo casi me abrumaba, pero entonces recordé las palabras de Jesús en Mateo 10:32. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. El miedo al hombre no era nada comparado con la gloria de Dios. Este momento era más grande que mis inseguridades. Entonces, cuando mi pastor dijo mi nombre, me puse de pie, con los pies firmes, y caminé hacia el púlpito. Esta es mi historia, comencé, respirando profundamente y mirando a la multitud. Mi nombre es Catherine. No hermana Catherine, solo Catherine. Solía ser una monja católica. Un murmullo se extendió por la congregación. Comencé a compartir mi viaje, hablando de cómo crecí creyendo que el camino hacia Dios pasaba por la iglesia. Había vivido según sus enseñanzas, me había adherido a sus rituales y había dedicado mi vida a servir en el convento. Miré hacia la primera fila, donde una mujer mayor agarraba su rosario con fuerza y un hombre joven llevaba una cruz alrededor de su cuello, ambos excatólicos, como yo. Pero todo cambió una noche fatídica. Compartí la historia de la noche en que me desmayé en el convento, como me desperté en un lugar tan hermoso, tan puro, que me faltaban las palabras. Y entonces, lo vi a él, a Jesús. La habitación quedó en silencio mientras yo hablaba. Continué, con voz temblorosa pero fuerte. Él me llamó por mi nombre. Me dijo que, si bien había sido fiel a la iglesia, nunca lo había conocido verdaderamente. Me mostró cosas que me rompieron el corazón. Hice una pausa, sintiendo el peso de la verdad en mi pecho. Jesús reveló cómo muchas personas, como yo una vez, adoraban a la iglesia misma más de lo que lo adoraban a él. Algunos confiaban en los rituales por sobre la Biblia, y muchos creían que ser religiosos era suficiente, nunca entregaban completamente sus corazones a Cristo. Pude ver a la anciana en la primera fila secándose los ojos. Otros se acercaron más, cautivados por cada palabra. Había vivido mi vida siguiendo reglas religiosas, pero nunca había conocido el amor íntimo y transformador de Jesús. Me había rendido a un sistema, no al Salvador. Respiré profundamente y dije, así que me fui. Me alejé del convento, dejé atrás las tradiciones y finalmente entregué mi vida, no a una iglesia, sino a Jesucristo. La iglesia estaba tan silenciosa que podía escuchar los latidos de mi corazón latiendo. En mis oídos. Entonces, inesperadamente, alguien comenzó a aplaudir. Luego otro, y otro. Los aplausos se hicieron más fuertes y la sala estalló en celebración. Las lágrimas llenaron mis ojos. Sabía que no todos estarían de acuerdo conmigo. Vi rostros llenos de escepticismo, incomodidad. Pero también vi a otras personas cuyas vidas habían sido tocadas, que habían sido liberadas por la verdad. Y en ese momento, supe que había hecho lo correcto. Después del servicio, la gente se me acercó, una por una. Algunos me abrazaron, otros lloraron.
Una mujer susurró, dejé la Iglesia Católica hace años, pero siempre me sentí culpable. Ahora, entiendo por qué. Otro hombre dijo, he sido católico toda mi vida, pero nunca he leído la Biblia por mí mismo. Voy a empezar hoy mismo. No se trataba de convertir a la gente a mis creencias, sino de despertarlos a la verdad que Jesús me había mostrado. La libertad que Él me había dado ahora se estaba transmitiendo a otros. Me di cuenta de que mi viaje recién había comenzado. Si Jesús me había guiado a través de esta experiencia, no era solo por mi bien, sino por el de los innumerables otros que todavía estaban atrapados en las mismas mentiras que yo alguna vez creí. Entonces, tomé una decisión, iba a compartir mi historia con tantas personas como fuera posible. Ya sea a través de plataformas en línea, en iglesias o donde quiera que Dios me llevara, sabía que tenía una misión. Había visto la verdad y ahora estaba llamada a ayudar a otros a verla también. No odio a la Iglesia Católica. No odio a las monjas con las que alguna vez serví, ni a los sacerdotes, ni las tradiciones que seguí. Los amo. Es por eso que oro por ellos todos los días. Rezo para que sus ojos se abran, tal como se abrieron los míos. Porque no se trata de una iglesia, se trata de una relación personal con Jesús que cambia la vida. Y una vez que realmente lo conoces, nunca volverás a ser el mismo.